aquí junto a Eduardo Maturano, él es docente e investigador de la Universidad de Córdoba y médico del Hospital Regional Vicente Agüero. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Bueno, bien. Bueno, hace pocos días trascendió, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud estableció que el glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo, ¿no?, es potencialmente cancerígeno. Y justamente ustedes, junto a un grupo de profesionales, realizaron un estudio en la localidad de Monte Maíz a raíz de casos de cáncer, ¿no? Sí, en realidad nosotros iniciamos el estudio antes de que saliera la información del IARC, que es el centro de referencia de la OMS, el cual se dio a conocer exactamente una semana antes de que nosotros diéramos el informe definitivo. Lo que dice la OMS es que un grupo de expertos han realizado una monografía que se publica en el Lancet, que es una revista de alto impacto, Lancet Oncology, que es, digamos, sobre temas oncológicos, y que los estudios que se han realizado sobre un grupo de agroquímicos o venenos, que son la mayoría de ellos órganos fosforados, pero también incluyen al glifosato, han demostrado ser genotóxicos, es decir, producir toxicidad del ADN en células de mamíferos y en células humanas, y también han demostrado la presencia de distintos tipos de tumores en animales en laboratorio, fundamentalmente en roedores, y lo que resta es estudios observacionales en poblaciones humanas para ver cómo se comportan y poder hacer mayor aporte de evidencias a lo que ya es, digamos, está establecido en modelos de experimentación. El problema con esto es que evidentemente no se puede someter a una población a aplicación intencional, y a diferencia, por ejemplo, de lo que es el cigarrillo, que también es digamos, tiene componentes que son cancerígenos. La elección de fumar es una elección prácticamente personal y uno digamos, se pueden hacer seguimientos de poblaciones de fumadores. Acá no se le puede plantear a una persona que intencionalmente sea sometida claro, a esto, pese a que lo que nosotros observamos es que más allá de la voluntad de las personas, lo que se está ocurriendo como fenómeno a escala no solamente de Argentina, sino de muchos países de Latinoamérica, de África, de Asia, etcétera, es que se aplican estas sustancias en la producción agrícola, y eso impacta sobre la salud. Entonces nuestro estudio vino precisamente a, de alguna manera, a abonar en esta dirección, porque lo que nosotros hicimos fue ir a Monte Maíz a pedido de la población y también de las autoridades con quienes nos entrevistamos. De la Municipalidad de Monte Maíz y de los propios vecinos. Y de los propios vecinos, o sea, había una inquietud porque ellos habían hecho un relevamiento en el año 2007 y habían encontrado una cantidad de patologías, pero no tenían la certificación y tenían tampoén ningún profesional que avalara, certificara exactamente lo que habían observado. Entonces nos pidieron eso y nosotros fuimos con un equipo que estuvo integrado fundamentalmente por estudiantes, alrededor de 60 estudiantes, la mayoría de estudiantes de medicina del último año. También habían estudiantes de otras carreras, pero la mayoría de medicina, habían de Córdoba. También vinieron chicos de Buenos Aires, de la UBA, y de otras facultades de medicina. Y a eso se sumaron docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad de La Plata. Y lo que hicimos fue un estudio de todo el pueblo, que es un estudio ambiental, es decir, un estudio observacional, en el cual, por una parte, se hicieron todos datos de georreferenciación de fuentes de distintos elementos que pueden ser riesgosos para la salud, como por ejemplo las antenas, todo lo que es el trazado del pueblo en cuanto a su situación geográfica respecto también de la zona rural, y dentro del pueblo la identificación de los lugares donde estaban dispuestos silos, donde estaban dispuestos acopios de agroquímicos, los recorridos que hacía o que hace habitualmente dentro del pueblo la maquinaria agrícola, es decir, se hizo todo ese relevamiento
en términos geográficos, se georreferenció, también se hicieron las encuestas a partir de domicilio por domicilio, a partir de informadores claves, a quienes se les solicitó que firmaran un consentimiento informado, y también se hicieron muestras, o se tomaron muestras de distintas matrices de suelo, de aire y de agua, de distintas fuentes, y eso fue analizado para la búsqueda de distintos agroquímicos, que se hizo, esa parte del estudio se hizo en la Universidad de La Plata, y finalmente arrojó lo que nosotros hemos comunicado, que son datos de un envenenamiento de la población, porque prácticamente en todas las matrices aparecen agroquímicos, y el que está presente en todos los casos es el glifosato y el AMPA, que es un derivado del glifosato, además de otros productos, y un grupo de enfermedades con dos perfiles sanitarios bien claros, uno que es de tipo agudo, donde se agrupan fundamentalmente chicos con patología respiratoria aguda, sobre todo de tipo broncoespasmo, con malformaciones, y otro de perfil crónico degenerativo, donde hay un grupo de enfermedades como son el caso de las colagenopatías, artritis, lupus, trastornos endocrinos, como es el caso del hipotiroidismo, sobre todo en mujeres estas, y lo que más llamó la atención y lo que más ha impactado ha sido precisamente el hallazgo de una cantidad significativa de personas con cáncer. El registro nuestro fue de personas muertas con cáncer de 10 años al momento de la encuesta. Ahí encontramos que la primera causa de muerte en Monte Maíz, 1 de cada 3 certificados que se extienden, es por cáncer. Hicimos estudios de los registros que tiene el propio registro civil del lugar, de certificados de defunción. Perdón, estamos hablando de una población más o menos de ¿cuánto? Monte Maíz tiene alrededor de 8.000 habitantes, y nosotros logramos hacer un relevamiento de alrededor de 5.000 habitantes. ¿Sí? O sea, prácticamente todo el pueblo. Prácticamente todo el pueblo, haciendo la salvedad de que mucha gente, o sea, nosotros lo hicimos en día de semana, cuando se hace un censo, la idea era hacer todo el pueblo. Cuando se hace un censo, bueno, se suspenden los partidos de fútbol, se hace fin de semana, no hay digamos, actividad de ningún tipo. Acá era vida normal, y a pesar de eso nosotros logramos tomar registros de unas 5.000 personas de Monte Maíz. Y de estas 5.000 casos de muestra, digamos, ¿qué porcentaje de población afectada por algún tipo de patología? Mira, en el caso de los tumores, nosotros tenemos que, para una frecuencia esperada de alrededor de 11 tumores para el año 2014, para todo el 2014, nosotros fuimos en octubre, para esos primeros 10 meses, solamente los que pudimos visitar, encontramos 35, es decir, 3 veces más del valor esperado, que sería lo que nosotros pudimos observar. En cuanto a la presencia de incidencia, que sería, digamos, y en cuanto a la presencia de prevalencia, también tenemos que los valores triplican a los valores de referencia. Nosotros tomamos referencias de Córdoba capital, referencias de Argentina y referencias de otros países, y 3 veces más, digamos, el valor esperado aproximadamente en cuanto a la prevalencia de los últimos 5 años, con distintos tipos de tumores. Y un dato que es sorprendente es que para gente joven nosotros esperábamos encontrar para personas menores de 45 años alrededor del 11% del total de los tumores, y encontramos alrededor del 22% del total de los tumores, es decir, el 100% respecto de lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá en Córdoba. Esto es un dato muy grave, y obviamente disparó no solamente la preocupación dentro de la población, porque ni bien nosotros tuvimos los primeros registros que alcanzamos ese mismo día que terminamos el trabajo a cargar más o menos unas 700 fichas, dimos un informe preliminar, que eso disparó prácticamente toda la preocupación, y después dimos un informe final, pero eso generó un estado de inquietud, de movilización en el pueblo, y también una respuesta que no tardó en esperar, o en aparecer, que fue la respuesta del gobierno a nivel provincial y del gobierno universitario, que vinieron a precisamente cuestionar la validez del estudio, a descalificar el estudio. Bueno. Sí, frente a eso precisamente
el martes pasado, si no tengo mal entendido, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas emitió una resolución en la cual deslindan todo tipo de vinculación con ese informe que ustedes hicieron, cuestionan la validez científica de ese estudio y dicen que no tiene ningún tipo de aval de parte de la universidad, ¿no? ¿Ustedes qué dicen frente a eso? Bueno, primero que el Consejo Directivo de la Facultad es un órgano político, no es un órgano científico. Y todos los consejos académicos son espacios a los cuales se llega por medio de instancias de tipo política dentro de la universidad, por lo tanto, la opinión del decano vale lo que vale la opinión, no sé, de Macri. Es ese tipo de opinión, ¿sí? Y creo que también vale la comparación. Después, internamente, la propia universidad tiene instancias de organismos que son de evaluación, de acreditación, y hay referatos al momento de una publicación. Eso no es la función del Consejo, por lo tanto para nosotros es una acción claramente persecutoria y una intromisión en una investigación que yo hace años que trabajo en la universidad, soy investigador, tengo digamos, es mi tarea dentro de la universidad, además de la docencia, y realmente jamás me encontré con una situación, y el resto de las personas, de semejante acometida de parte del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, que fue primero contra los pibes, porque fueron estudiantes básicamente quienes llevaron esto adelante del último año, que están plenamente, o sea, son chicos formados, o sea, entienden perfectamente de qué se estaba hablando cuando fueron casa por casa a hacer un reconocimiento de las patologías. Claro, porque en esta resolución Sí. del Consejo Directivo directamente se estaría descalificando y poniendo en cuestión la profesionalidad del equipo que Pero realizó esa es de investigación. loco, o sea, el Consejo Directivo descalifica a los propios estudiantes de la Facultad de Medicina y a los propios docentes de la Facultad de Medicina. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el Consejo de tener semejante grupo de personas allá adentro que no sirven para nada, que son totalmente incapaces de hacer una observación y una encuesta, ¿no? Bueno, eso da para toda una discusión. Y a esto se suma que en el día de ayer aparece, y está en los diarios, la noticia de que el otro decano, que es el tándem del decano de Medicina, o el otro consejo, que es el de Agronomía, pide que se inicie un sumario por haber llevado adelante, que se nos inicie un sumario por haber llevado adelante esta investigación. Entonces, evidentemente hay una decisión de la universidad que viene en sintonía con todo lo que fue la discusión por el tema Monsanto a propósito de los convenios, los acuerdos con la Facultad de Agronomía y también de la propia provincia, porque mientras nosotros estuvimos haciendo la investigación hubo permanentemente llamadas y aprietes desde la Secretaría de Agricultura ahora se está tratando una ordenanza, un proyecto de ordenanza y precisamente todo el grupo de productores y de empresas interesadas en que esto no se modifique han pedido que asista el secretario de Agronomía de la provincia en solidaridad o en apoyo con el grupo de envenenadores que bueno, pretenden seguir actuando o haciendo sus tareas como si nada ocurriera con la población o no hubiese consecuencias en la población. Bueno, la verdad que nefasto el rol de la universidad, ¿no?, en apoyo a este modelo productivo sojero del gobierno de la Sota. Bueno, tienen el programa a su disposición para cuando quieran venir a continuar con la denuncia. Muchas gracias. Bueno.